Hola amigos, ahora es el turno de que les hable de esta preciosa Echeverria Polidonis. Vean esta maravillosa planta. Pues en un momento más compartiré con ustedes cuáles son los cuidados básicos que yo le doy para mantenerla así de preciosa. Así es que te invito a que te quedes y en un momento más comenzamos. Una vez más, bienvenidos a tu canal Isaculentas. Para quienes no me conocen, yo soy Isaac. Me encantan las suculentas. Este ha sido un hobby fascinante desde la pandemia hasta la fecha. He disfrutado mucho lo que he aprendido investigando, tú sabes, en Google, en la universidad de YouTube, los expertos. Y aparte, cuando uno ya está metido en este tema de las plantas, pues ya va adquiriendo uno poco a poco más experiencia y uno aprende detallitos, cositas que me gusta compartirlo con ustedes. En el video de hoy quiero hablarte sobre esta Echeverria, la Echeverria Polidonis. Quiero compartirte cuáles son los cuidados básicos que yo le doy a esta preciosa suculenta para mantenerla así como se ve, que se vea jugosa, carnosa, repolluda, como normalmente se les caracteriza a estas preciosas plantas. La Echeverria Polidonis es originaria de México y me pareció muy interesante lo que pude investigar acerca de esta planta. Es que se utiliza muchísimo para crear híbridos de suculentas. Por ejemplo, hay una Echeverria híbrida llamada Apus, que es una mezcla de la Polidonis y es una mezcla junto con la Elegans y sale una preciosa Echeverria híbrida que se llama Apus. Hay otra Echeverria llamada Orión, que es una mezcla de la Echeverria Polidonis y la mezclan junto con esta otra, que es la Echeverria Lilacina, y también sale una suculenta híbrida, la Echeverria Orión. La verdad que estas plantas hay un centenar de variedades, tanto híbridas como puras, que te cautivan, te deleitan la pupila y me ha fascinado mucho lo que he aprendido. ¿Cuál es el sustrato que yo le proporciono a esta Echeverria Polidonis? Suelo utilizar un sustrato estándar para cactus y suculentas que ya es procesado, que ya lo venden. Para mi comodidad, como les he dicho en mis anteriores videos, yo compro este sustrato que está enriquecido con humus de lombriz. Me encanta que tenga un fertilizante orgánico como el humo de lombriz, que es la excelente comida para estas preciosas suculentas. También le añado cáscara de huevo para darle calcio, así como también pongo un poquito de carbón para que pueda prevenirla de enfermedades como los hongos que suelen salir por la humedad. Y a este sustrato le añado este otro que es un sustrato para plantas de interior que está básicamente hecho por fibra de coco. Y me encanta la textura que le da al sustrato para mis plantas. Lo utilizo en todas las suculentas. Pues, ¿qué les parece si ven el siguiente video que hice sobre cómo lo preparo? Ahí brevemente para que ustedes se den una idea de cómo es el sustrato, la forma que tiene, y ya si ustedes desean hacer algo similar o conseguir algo similar, úsenlo. Recuerden que las suculentas son muy agradecidas si tú les proporcionas un sustrato que está enriquecido con corteza de árbol, con humus de lombriz o gallinaza, o le puedes poner piedra perlita también, piedra pómex, piedras volcánicas, los suficientes nutrientes para mantenerlas así de bellas. Ahorita yo solamente voy a calcular lo que necesito para trasplantar varias suculentas que compré.
más o menos como un poquito menos de la mitad de lo que le eché, las cantidades. Entonces este se ve así. Entonces hago el mix. Y también cuando queda un poco que va a retener un poquito la humedad, le añado perlita, unos 2 vasos. No sé si ustedes puedan percibirlo, pero miren, lo aprieto y se desvanece. Esa es la textura que yo busco en el sustrato, pero también lo que le añado son 2 ingredientes más. Es de cáscara de huevo que yo he molido muy poquitito. Y carbón. He utilizado carbón activo de los acuarios, pero muy poquitito. Solamente para prevenir la aparición de hongos. Eso es lo que he visto que hacen y recientemente los he añadido y no les ha pasado nada a las suculentas. Mira. Listo. Así es como me gusta que quede este sustrato. Hablemos ahora acerca de la iluminación, que es muy importante. Para que la Echeveria Polydonis tenga estos colores tan intensos, vean los bordes que parecen de fuego. Es muy importante que reciba suficiente luz del sol, una buena iluminación. De hecho, yo les recomiendo que la pongan hasta en sol pleno. Pero antes de que lo hagan así, de ponerla en un sol pleno, recuerden que toda suculenta tiene que ser adaptada. Por ejemplo, si ustedes la compraron en algún invernadero, vean cómo la tenían. Si estaba en semisombra o si estaba en una tienda dentro del local, pues a veces estas suculentas no estaban expuestas a la luz del sol. Si nosotros la traemos en casa y tratamos de ponerla en el porche, la ponemos allí en el balcón de nuestra casa donde recibe muchísima luz, definitivamente se les va a dañar, se va a quemar sus hojas. Entonces hay que adaptarla. Yo les recomiendo que si ustedes adquieren una Polydonis, traten de sacarla al balcón de su casa y déjenla allí por unas 4 horas. Después la vuelven a meter a su casa. Otro día igual, otras 4 horas y la meten allí en su casa. Y luego después hacer ese proceso durante una semana quizás, y poco a poco ir aumentando las horas en que uno las va exponiendo al sol. Y ya para un poquito más de una semana ya la suculenta va a estar adaptada y va a poder resistir la luz intensa del sol y va a agarrar esas tonalidades preciosas, como ustedes la pueden observar. Y les digo que esta suculenta lo aguanta mucho porque yo la puse en el verano pasado y aquí en Virginia la temperatura llega a ser muy fuerte y la luz del sol llega a ser muy intensa y ella la soportó. De hecho fue cuando desde ese entonces agarró esos bordes rojos, preciosos, intensos. Así es que la luz del sol es bien importante. Ahora la tengo aquí en este greenhouse, en este invernadero. Este greenhouse está hecho de polietileno y permite el paso del 85% de la luz del sol. Entonces, esa luz del sol es suficiente para que la suculenta mantenga esas tonalidades. Es muy importante, como les menciono, que tenga luz brillante. Ahora bien, si quieren tenerla en su casa, en el interior de su casa, junto
a una ventana, también esta echeverria va a sobrevivir, va a estar bonita, pero no va a tener los colores intensos, rojitos, y no va a ser tan compacta como se ve aquí. Entonces la podemos tener en el interior, pero va a ponerse más los tonos verdes y no va a tener esas tonalidades y no va a ser muy compacta como debe de ser. Ahora hablemos acerca del riego. La regla de oro, recuerden, para el riego es regar hasta que el sustrato esté seco. Eso es lo que a mí me funciona. Yo no puedo recomendarles que rieguen las suculentas cada 5 días o cada 15 días o cada determinado tiempo, porque depende de la temperatura donde ustedes viven. Aquí en el greenhouse, pues afuera en Virginia ha nevado, sale el sol, a veces no sale el sol, entonces ha habido muchos factores que han influido mucho en la temperatura de donde yo vivo. Así es que el sustrato se va a secar en diferentes momentos. Por ejemplo, puede que si sale el sol toda la semana, pues el sustrato se va a secar más rápido y va a necesitar que yo le dé el riego. Entonces, la regla de oro, lo que a mí me funciona es regar hasta que el sustrato esté seco. Entonces, por ejemplo, en el arreglo que ya les mostré, este se va a secar muchísimo más rápido, porque si ven, la Polydones está rodeada de muchas suculentas. Todas están compartiendo las raíces con la Baby Necklace. Esta crásula está compartiéndola con la Cedeveria Jet Beats. Está con este Sedum Golden Globe. Está con la Perle Bon. Está con la Blue Elf Lilac Mist. Está compartiendo raíces con diferentes suculentas. Así es que todas van a absorber agua cuando yo la riego, y además la maceta que yo improvise es de barro, pues se seca más rápido. Así es que yo necesito estar al pendiente y regarla más seguido para que no se les vaya a secar sus hojas. Pero si ustedes la tienen en una maceta que es de plástico, este va a demorar un poquito más en que se seque. Entonces yo nada más lo checo, le pongo el dedo. Algunos hablan de meter un palito y sacarlo, y si sale todavía húmedo, pues entonces todavía tiene humedad y no hay que regar. Utilicen el método que a ustedes les funcione. A mí personalmente, pues yo suelo verla, la suelo observar, y incluso se siente cuando le falta agua, está muy liviana, y a veces hasta llego a meter el dedo para ver si necesita agua. Las suculentas son bien resistentes. Ellas pueden soportar mucho tiempo estar sin agua. De hecho, cuando la suculenta está sedienta, se estresa, y es cuando también reacciona cambiando de color. La Polydonis, pues lo que hace es poner sus bordes, sus siluetas rojas, como se observa ahí. Entonces, recuerden, la regla de oro es regar hasta que el sustrato esté seco, y depende del tipo de maceta en que lo tenga. Como yo la tengo aquí, esta otra en una maceta de barro, esta se seca más rápido por ser poroso. Así es que cuando yo la riego, si pega aquí la luz del sol varios días, esto se va a secar rapidísimo. Entonces yo ahí calculo, también se siente cuando le falta agua, y ya le echo agua. Pero si la tienen en macetas como esta que yo hice, la compré en Dollar Tree a $1, es un plato sopero, le hice un hoyo de drenaje. Las macetas de cerámica suelen retener la humedad por muchísimo más tiempo, así es que esta va a demorar un poquito más. Los riegos van a ser un poquito más aislados, y esta suculenta, vean, la Polydonis es bien agradecida. Su crecimiento es lento, no es tan rápido como el de otros, pero va creciendo a su paso. Y vean cómo aquí, miren, si ven allí en esta parte, ya le está saliendo, no sé si es un hijuelo o sea un escapo floral, pero a mi parecer parece que es un hijuelo, porque las varas o los escapos florales los ha estado sacando muchos de allí. Pero bueno, es también una suculenta muy prolífera.
bastante prolífera, se reproduce con mucha facilidad. Como ya les he mencionado en otras ocasiones, a mí me encanta hacer la propagación por hoja. Es el método que uso mucho más. Entonces, para mí es muy cómodo. Yo lo que hago, por ejemplo, con la Polidonis, si ustedes seleccionan una hojita, como por ejemplo esta me gusta, entonces nada más hacen como un twist. Miren, la tuercen un poquito, la tuercen al otro lado, otro poquito. Entonces ella se va a desprender, vean. Ahí está la hoja. Y de hecho, ahorita porque estoy grabando así como en vivo, vean cómo no se cortó lo apropiadamente. Esta hoja no debe de salir así. Debe de salir fina, debe salir sin ningún daño para que tengan más posibilidad de éxito. Entonces, cuando tú cortes una hoja, vamos a intentarlo con otra más. Voy a intentarla con esta, miren. A ver, vamos a ver con esta de al lado. Vamos a ver cómo sale. École. Ah, ya está. Esta sí salió bien. Como quiera yo no la tiro, no la desperdicio. Por ejemplo esta, vean cómo salió. Y vean la diferencia. Esta sí salió más limpio el corte. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, miren, ya les he mostrado el área donde yo propago las suculentas. Miren. Entonces, ustedes pueden observar, esta es una recipiente que era una lámpara para un acuario. Yo lo vi que tenía suficiente profundidad, lo eché sustrato. Entonces yo lo que hago nada más es, lo pongo aquí encima. Encima del sustrato pongo la hoja. Y ya con el pasar del tiempo va a desarrollar raíces. Las raíces van a penetrar en el sustrato. Y cuando saquen una pequeña rosetita, ya yo los transfiero en rosetas como estas. Miren, por ejemplo, este cedo, cómo creció su rosetita y ya lo trasplanté en una macetita independiente. Eso es lo que yo hago. De hecho, quisiera que me acompañaran. Déjenme mostrarles algo rapidito. Cuando hagamos la propagación por hoja, no es necesario enterrar la hoja. Miren, esta es la que acabo de quitar y yo simplemente la pongo encima del sustrato. Este procedimiento es mejor que lo hagamos en época de calor, como en primavera, como en el otoño, en el verano, porque en el invierno se pueden pudrir fácilmente por el exceso de frío, pero aquí en el invernadero la temperatura está bien, así es que va a funcionar. Miren, ahí está. Nomás lo ponen encima y es todo lo que tenemos que hacer. De hecho, aquí ya tengo algunas propagaciones. Miren, vean. Aquí está una propagación de la Polidonis. Y ya es el momento de que la saque y la ponga en una maceta como esta, chiquitas. Entonces acá tengo otra, vean. Miren, esta es su hoja, que lo había puesto como esta. Pero ya la hoja ya se secó, pero vean ahí las rosetitas de la Polidonis. Entonces así es como salen. Ellas sacan raíces y empiezan a salir como esta, miren. Esta, vean su rosetita, va sacando sus raíces y se van a penetrar en el sustrato. Entonces ya eventualmente yo voy a sacarlas de ahí de este sustrato y la trasplanto en una maceta como esta, vean. Así como esta agavoides, es lo que voy a hacer en un futuro. Entonces, ¿cómo la riego yo? Miren, por ejemplo, aquí está una Elegance que también se propagó por hoja. Entonces yo le suelo echarle con un atomizador como este. Rocío agua alrededor de la macetita un poquito. Y si llega a caerle agua encima, entre sus hojitas, he improvisado como este bote de jabón, como una bomba de aire. Y bombeo el agua que está en sus hojitas. Y ahí está. Eso ayuda para que cuando salga el sol, el agua que esté por allí no queme sus hojas, ¿verdad? Entonces, sóplenlo. Y eso va a mantenerlas preciosas. Eso es lo que hago con la propagación de mis suculentas. Miren, en esta charola tengo
Varias variedades. Está esta que es una paraguayense, esta es una lilacina, hay también Graptoveria devi, está la Cubic Frost, aquí está la Polidonis, aquí hay otros tipos de crásulas. Hay algunos que he tratado de propagar como Pachyphytum. Aquí tengo uno, vean, este es un Pachyphytum oviferum. Entonces también lo estoy tratando de propagar y ahí los dejo. Yo no me preocupo mucho por ellos. Ya cuando la rosetita sale, miren, este es un Pachyphytum. Entonces lo cambio a macetas pequeñitas como estas. Vean este Pentandrum, Graptopetalum pentandrum. Y ya cuando agarran un tamaño considerable, entonces ya las voy cambiando de una maceta pequeñita a una maceta más mediana y luego ya después una maceta más grande hasta que eventualmente ya las voy poniendo en maceta como esta. Miren. Vean, esta ya creció bastante, fue propagación por hoja junto con su hermanita que era esta. Estas salieron de una hoja, estas dos. Y ya las puse en macetas más grandes. Y hay que seguir dándole los cuidados que necesita. Un sustrato estándar para cactus y suculentas, buena iluminación y darles un buen sistema de riego. Y el buen sistema de riego es regar hasta que el sustrato esté seco. Hablando de la floración, pues ¿qué les puedo decir? Miren, son preciosas, son color amarillo como campanitas. Es tan preciosa. Y estoy feliz porque mi suculenta, yo sé que cuando florecen suelen atraer plagas como la cochinilla o pulgones y hasta ahorita ninguna se ha visto afectada. Vean qué preciosa floración. Y me ha dado un montón de escapos florales, vean. No para. Estamos en pleno invierno aquí en el greenhouse y vean cómo está sacando montones de escapos florales. Este es el segundo. Vean cómo acá tiene otro. Miren nada más. Qué preciosidad. Algunos le quitan los escapos florales porque es cierto, le quitan energía a la suculenta, pero yo quiero dejarla tal y como es. Vean cómo aquí está saliendo otra. Y si nos asomamos más allí en el ápice de crecimiento, se puede observar allí viniendo otro escapo floral. Es tremendo. Imagínense, ya con ese ya son 5. Pues la pobre va a estar cansadísima porque estos le van a quitar mucha energía. Pero bueno, pues eso así pasa. Y a mí me gusta que sea ella misma. Y vean su hijuelo. Esta la propagué por hoja, como ya les mencioné. Y también ya va a sacar sus escapos florales. Y vean esta otra, igual, vean. Me encanta cómo se van desarrollando. Salen así, como caíditas. Pero con el paso del tiempo se van encorvando. Se van enderezando. Y vean. Ahí están sus campanitas. Entonces, ya vemos que su floración es color amarillo de la Polidonis. Esta es una de mis primeras suculentas echeverias que florecen en mi jardín. Como les digo, este hobby lo he comenzado desde la pandemia, desde que comenzó la pandemia hasta la fecha. Y ahora estoy disfrutando de los resultados, de los cuidados que he aprendido a darles a estas preciosas plantas. Miren nada más. Qué chulada de flores. Qué chulada de planta. ¿Verdad que es tan precioso? Ok. Pues espero que este video te haya sido de utilidad sobre los cuidados básicos que tú le puedes dar a la Echeveria Polidonis. Y realmente debes de tenerla en tu colección, vale mucho la pena. Crece un poquito despacio, pero vale la pena. Te va a hacer un espectáculo suculento en tu jardín. Algo interesante que yo me preguntaba sobre estas suculentas es por qué se les llama Echeveria a estas preciosas plantas. Bueno, encontré algo bien interesante que quiero compartir con ustedes. Resulta que entre los años 1700 a 1800
Pues hubo un hombre botánico llamado Atanasio Echeverría y Godoy, un botánico mexicano que viajó a Europa para hacer exhibiciones, para hacer algunas expediciones, perdón, sobre la flora y la fauna que había en aquellos lugares. Pues este botánico lo que él hacía era dibujar las diferentes especies de fauna, así como también las diferentes plantas, entre ellas las suculentas. Él hacía dibujos y ellos las iban clasificando, las iban investigando, y este botánico también participó en varias expediciones aquí en las Américas y también aportó muchísimo a la ciencia en lo que tiene que ver con la flora y la fauna. Bueno, en honor a este botánico mexicano, Atanasio Echeverría y Godoy, a la familia de estas suculentas, de la familia Crassulaceae, el género, se le dio el nombre en su honor. Se llaman Echeverria. Pues por eso nosotros la conocemos como Echeverias o Echeverria, dependiendo del lugar donde uno viva. La pronunciación de este tipo de suculenta, de este género, pues varía. Por ejemplo, yo he escuchado que en Europa le llaman Echeverria, pero aquí en las Américas pues le llamamos como normalmente los mexicanos conocemos ese apellido, que es Echeverria. Por eso ya me acostumbré, los americanos le llaman Echeverria, algo así, pero no importa. Pero nos referimos a este género, a estas rosetas preciosas. Ya me acostumbré y le llamo Echeverria. Pues quise compartir ese dato interesante con ustedes. Pues hemos llegado al final del video. Me dio muchísimo gusto saludarlos y compartir esta información con ustedes. Cuídense mucho, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de mis próximos videos. Compártelo con tus amigos. Si te gustó, regálame un like y pues nos vemos en el próximo video. Un abrazo bien fuerte, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye.